Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Habéis visto las imágenes que están incendiando las redes sociales ahora mismo y que tienen a medio mundo conteniendo la respiración? Sí, estoy hablando de nuestro querido, inigualable y siempre sorprendente Can Yaman, quien ha decidido que estas fechas no son solo para descansar, sino para recordarnos porque es el rey absoluto de nuestros corazones, y, por qué no decirlo, de la noche de Estambul, porque mientras nosotras estábamos quizás en pijama o terminando las obras de la cena navideña, él estaba viviendo su mejor vida en una noche que ha dado muchísimo de qué hablar. Estoy aquí para desgranar cada segundo de esos vídeos, analizar cada mirada y contarte todo sobre el triunfo monumental de Sandokan. Pero primero, tenemos que hablar de lo que pasó anoche en el Bósforo. Resulta que nuestro galán favorito se encuentra en su tierra natal, en esa mágica Estambul que tanto ama y que siempre lo recibe con los brazos abiertos, y como era de esperarse, no se quedó encerrado en casa viendo televisión. Ayer compartí con vosotras ese vídeo que ha corrido como la pólvora por Twitter e Instagram, donde vemos a Can disfrutando de la libertad que tanto valora. El lugar elegido no podía ser otro que el Club Ruby. Si sois seguidoras fieles de su trayectoria, sabéis perfectamente que este no es un sitio cualquiera para él, es su refugio nocturno, ese lugar exclusivo a orillas del mar donde se siente cómodo, donde la música y el ambiente parecen estar hechos a su medida. Y donde ha sido visto en numerosas ocasiones disfrutando de la vida como cualquier joven de su edad tiene derecho a hacer. Lo que más me emociona, y sé que a vosotras también os tocará el corazón, es su actitud. A pesar de ser una estrella internacional, a pesar de que probablemente solo quería tomar una copa y relajarse con sus amigos, Can nunca pierde esa caballerosidad que lo define. En las imágenes lo vemos posando, sonriendo, siempre dispuesto. ¿No es increíble? Es decir, imaginad la situación. Estás de fiesta, quieres privacidad, pero él no rechaza a nadie. Vimos cómo se tomaba fotos con una paciencia infinita, y esas instantáneas han inundado las páginas de fans en cuestión de horas. Hubo un momento particular que ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones divertidas, y es esa foto donde aparece junto a una conocida bloguera o influencer. Ella fue la afortunada, la chica del momento que logró capturar ese vídeo que nos ha permitido ver a Can en su salsa, relajado, guapísimo como siempre, con ese estilo desenfadado que nos vuelve locas. Se nota que estaba disfrutando, que necesitaba esa desconexión y sentir el calor de su gente antes de lo que se le viene encima. Pero no todo ha sido fiesta y luces de neón en este viaje. Hay una parte de Can Yaman que es profundamente familiar y tierna, y eso también lo hemos visto en estos días. Aunque sabemos que en Turquía la Navidad no se celebra de la misma manera que en Occidente, en casa de los Yaman las tradiciones son sagradas y universales. Hemos sido testigos, gracias a esas pequeñas ventanas que a veces se abren en las redes sociales, de que en casa de su madre había un hermoso árbol de Navidad decorado con todo el cariño del mundo. No es la primera vez que lo vemos, parece que se ha convertido en una bonita tradición para ellos reunirse alrededor de ese símbolo de unión. Hubo una cena especial, una mesa puesta con elegancia y amor, donde no solo estaba la familia de sangre, sino también su familia profesional, sus managers. Esto nos dice mucho, chicas. Nos dice que incluso en los momentos de intimidad, Can está enfocado, rodeado de su equipo de confianza, fusionando el afecto personal con sus planes de futuro, porque la maquinaria Yaman nunca se detiene. Y hablando de detenerse, disfrutad de estas imágenes de Can en Estambul, porque le queda muy poco tiempo en tierras turcas. El reloj está corriendo y la fecha marcada en rojo en el calendario es el 7 de enero. Ese es el día en que se espera que nuestro tigre de Malasia regrese a España para retomar las grabaciones. Se viene un año que va a ser una auténtica locura, un torbellino de trabajo y emociones fuertes. No solo tiene que terminar lo que tiene entre manos, sino que ya es oficial, está confirmadísimo y podemos gritarlo a los cuatro vientos. Habrá una segunda temporada, una segunda parte de Sandokan.
Esto significa que tenemos Kan-Yaman para rato, que el proyecto es sólido y que las productoras confían ciegamente en el éxito de esta superproducción. Y ya que mencionamos Sandokan, no puedo dejar pasar el orgullo que siento al ver cómo este proyecto, incluso antes de estrenarse mundialmente, ya está cosechando éxitos y reconocimientos de prestigio. Es como si el universo nos estuviera diciendo, prepárense, porque esto va a ser épico. Me refiero, por supuesto, a lo que está sucediendo en el Festival Capri Hollywood. Es impresionante ver cómo el talento que rodea a Kan está siendo galardonado. Quiero empezar hablando de Alessandro Preciosi, ese actorazo que comparte pantalla con nuestro ídolo. Hoy ha recibido un premio IMA, pero es que además ya sabemos que tiene asegurado el premio a Personalidad del año 2025, un galardón que seguramente recogerá en otra ceremonia del festival, pero que ya tiene su nombre grabado. Alessandro es un actor versátil, con una fuerza interpretativa brutal, y estos premios son la prueba de que el elenco de Sandokan no es solo caras bonitas, es puro talento de alto nivel. Pero las buenas noticias no terminan ahí. Tenemos que hablar de la presencia femenina, de la bella Alana Love. Ella ha sido reconocida con el premio Capri Rising Star 2025, es decir, la estrella en ascenso. Esto es importantísimo porque confirma que la química que veremos en pantalla estará respaldada por una actriz que la crítica internacional ya está señalando como la próxima gran revelación. Y como guinda del pastel, la propia producción, la serie Sandokan en sí misma, ha sido galardonada con el premio Capri TV Series. El festival, que comenzó el 26 de diciembre y durará hasta el 2 de enero, ha puesto a esta serie en su programación destacada, validando todo el esfuerzo, el sudor y la pasión que Kan y todo el equipo han puesto en este trabajo. Así que, mis queridas, mientras Kan disfruta de sus últimas noches en Estambul entre amigos y familia, su trabajo ya está conquistando Italia y el mundo. ¡Qué momento tan emocionante para ser fan de Kan-Yaman! Porque esto es solo el principio, chicas. Si los premios ya están lloviendo antes siquiera del estreno, imaginaos el terremoto mundial que será cuando por fin veamos a nuestro tigre en acción en la pantalla. Se nota que el 2025 lleva escrito el nombre de Kan-Yaman con letras de oro y nosotras estaremos aquí, en primera fila, para no perdernos ni un detalle. Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece este reconocimiento tan temprano para la serie? ¿Creéis que estamos ante el mejor momento de su carrera? Dejadmelo todo en los comentarios, porque me muero por leeros y debatir con vosotras. Se vienen tiempos increíbles. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.